El sol del mediodía caía como un látigo sobre el pueblo de San Isidro, en el corazón árido de Jalisco. Las calles polvorientas se extendían entre casas de adobe agrietado, donde el viento arrastraba el olor a tierra seca y a tortillas quemadas en comales improvisados. Yo, María, tenía 16 años y ya conocía el peso de la miseria como si fuera una segunda piel. Mi vida era un ciclo interminable de hambre y promesas rotas, bajo el techo endeble de nuestra choza al borde del pueblo. Mi madre, Rosa, era una sombra de lo que alguna vez había sido. Viuda desde que yo era niña, cuando un accidente en la mina se llevó a mi padre. Ella se había refugiado en el tequila barato que vendían en la tiendita de Don Pepe. Cada noche, su voz ronca llenaba el aire con maldiciones y llantos, mientras yo remendaba la ropa raída de los vecinos a cambio de unos pesos que apenas alcanzaban para el maíz. María, hija, la vida nos ha masticado y escupido, me decía a menudo, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Yo asentía porque ¿qué más podía hacer? El pueblo era un lugar donde los sueños se evaporaban con el calor y la pobreza nos ataba como cadenas invisibles. Aquella mañana, el cielo estaba encapotado, un raro presagio de lluvia en plena sequía. Me desperté con el sonido de gallinas piando en el corral improvisado de palos y alambre. Mi madre ya estaba de pie, revolviendo una olla con frijoles aguados. Su rostro, surcado por arrugas prematuras, parecía más tenso que nunca. «Hoy es el día, mija», murmuró sin mirarme, mientras vertía el contenido en 2 platos desportillados. «¿Qué día?», pregunté, frotándome los ojos somnolientos. Ella se sentó frente a mí, y por primera vez en meses, sus ojos se clavaron en los míos con una determinación fría que me heló la sangre. «Escucha bien, María. No hay más. La finca nos quita lo poco que tenemos, y el hambre nos está comiendo vivos. Don Luis, el hacendado de la hacienda El Sol Naciente, necesita ayuda en su casa. Es un hombre solo, viudo como yo, y rico. Vendrá hoy a buscar a alguien, y tú irás con él». Sus palabras cayeron como piedras en un pozo seco. «¿Ir con él? ¿Qué quieres decir, mamá?». Ella evitó mi mirada, sorbiendo su café negro. «No es para siempre, solo hasta que yo me ponga de pie. Te dará de comer, un techo, quizás hasta algo de dinero. Es lo mejor». El pánico se enredó en mi pecho como espinas. Sabía de las historias que circulaban en el pueblo, chicas enviadas a las haciendas grandes, lejos de sus familias, para trabajar como sirvientas o peor. «No, mamá, no me iré. Puedo buscar más costura o ir al mercado». Pero ella levantó la voz, un rugido que ahogó mis protestas. «Cállate. ¿Crees que no he intentado todo? Las deudas nos ahogan y el tequila. Bueno, ya no importa. Don Luis paga bien. $50 por ti para empezar. Con eso salgo del hoyo». $50. La cifra resonó en mi mente como un eco cruel. ¿Eso valía yo? Mi vida, mis sueños de quizás estudiar en la ciudad, de escapar de este polvo eterno. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero las sequé con rabia. No quería mostrar debilidad delante de ella, que ya estaba de pie, peinando mi cabello negro con un peine roto. «Serás buena, María. Limpia, obediente. Él es un hombre decente. Dicen que no como los otros». El mediodía llegó con el traqueteo de un camión viejo en la calle principal. El pueblo entero pareció contener el aliento. Las mujeres asomaban la cabeza por las puertas. Los niños corrían descalzos para ver. Don Luis bajó del vehículo, un hombre de unos 50 años, alto y enjuto, con sombrero de ala ancha y botas polvorientas que crujían contra la tierra. Su rostro era anguloso, marcado por el sol y la soledad, con ojos grises que escrutaban todo, como si midiera el valor de la tierra misma. Mi madre lo recibió en la puerta, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Don Luis, bienvenido. Esta es María, mi hija mayor, fuerte como una mula y lista para trabajar». Él me miró por un largo momento, sin sonreír. Su voz era grave, con el acento arrastrado de los hacendados viejos. «Muchacha, ¿tienes 16?» Asentí con la garganta apretada. «Sí, señor».
Extendió una mano callosa, no para saludar, sino para inspeccionar mis palmas ásperas por el trabajo. Bien, la hacienda necesita manos jóvenes. Tu madre y yo hemos hablado. $50 y te vienes conmigo. Mi corazón latía como un tambor de fiesta, pero de terror. Miré a mi madre, suplicante, pero ella ya contaba los billetes que él le entregaba, arrugados y manchados. No hubo despedidas largas. El camión rugió de nuevo, y yo subí a la parte de atrás con una bolsa raída que contenía mi única muda de ropa y un rosario de mi abuela. Mientras San Isidro se alejaba en una nube de polvo, el viento azotaba mi rostro, y el sol perforaba las nubes como un recordatorio de que nada en mi vida sería fácil. La hacienda El Sol Naciente se extendía al final de un camino serpenteante, un oasis de campos de agave y maíz rodeados por cercas de alambre. La casa principal era imponente, de paredes blancas y techo de teja roja, pero rodeada de un silencio que pesaba más que el calor. Don Luis me llevó adentro sin palabras, atravesando un patio con fuentes secas y jardines marchitos. «Aquí vivirás», dijo al fin señalando una habitación pequeña al fondo del ala de servicio. «Limpia, cocina, lo que te diga. No hay lujos, pero hay comida». Me dejó sola allí, con el eco de sus botas desvaneciéndose. Me senté en la cama dura, abrazando mis rodillas, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de rojo sangre. ¿Qué vendría ahora? ¿Trabajo interminable o algo peor? Lágrimas silenciosas mojaron mis manos, pero en el fondo, una chispa de rabia se encendía. No sería para siempre. Encontraría una forma de volver, de cambiar esto. Afuera, el viento susurraba entre los agaves, como si el desierto mismo conspirara en silencio. Y entonces oí su voz de nuevo desde la puerta entreabierta. «María, ¿quieres vivir conmigo?» No era una orden, sino una pregunta que colgaba en el aire, cargada de algo que no podía descifrar. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? El sol del atardecer se filtraba por las rendijas de la ventana, tiñendo la habitación de un naranja polvoriento que parecía burlarse de mi confusión. Me quedé paralizada en el borde de la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que don Luis lo oiría desde el pasillo. ¿Qué quiere decir eso, señor?», balbuceé, mi voz un hilo tembloroso en el aire espeso. Él se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz menguante, como una estatua de sombra y polvo. No entró, solo se apoyó en el marco de la puerta, quitándose el sombrero con un gesto lento que reveló mechones grises pegados por el sudor. «No es lo que piensas, muchacha», respondió, su tono grave pero sin la aspereza que esperaba. Sus ojos grises, ahora más suaves bajo la penumbra, me escrutaron con una mezcla de cansancio y algo que parecía compasión. «La hacienda es grande, pero yo vivo solo. Mi esposa se fue hace 10 años. Cáncer la llevó. No tengo hijos ni familia cerca. Necesito a alguien que me ayude con las tareas, sí, pero también compañía. No como sirvienta, sino como parte de esto. Si quieres, claro, nadie te obliga». Hizo una pausa, frotándose la barbilla con dedos ásperos. $50 es el comienzo, pero si te quedas hay más, un sueldo justo y un lugar en esta casa. Mis pensamientos giraban como un remolino de viento en el desierto. ¿Compañía? La palabra resonaba con ecos de las habladurías del pueblo, hacendados solitarios que buscaban esposas jóvenes para sus tierras, o peor, para sus caprichos. Pero en su voz no había lujuria, solo una soledad cruda que me golpeó como el calor del día. Recordé las noches en San Isidro, oyendo a mi madre sollozar por mi padre, y por un instante vi en él un reflejo de esa misma herida. «Yo no sé, señor. Mi madre me envió por trabajo, no por esto». Me levanté, alisando mi falda raída con manos nerviosas, sintiendo el peso de la bolsa a mis pies como un ancla. Don Luis asintió sin presionar. «Duerme en eso. Mañana empezamos con las tareas. La cena está en la cocina». Se dio la vuelta y se alejó, sus botas resonando en el pasillo de baldosas agrietadas. Me quedé allí, mirando la puerta cerrarse con un clic suave, y el silencio de la hacienda me envolvió como una manta pesada.
La habitación era austera. Una cama de madera con colchón delgado, un lavabo de porcelana manchada y un crucifijo polvoriento en la pared. Afuera, el viento aullaba entre los agaves, trayendo el aroma terroso de la tierra reseca. Me arrodillé frente al lavabo, salpicándome la cara con agua fría del jarro, tratando de lavar el polvo del viaje y el nudo en mi garganta. La noche cayó rápida, como siempre en el campo, y el cielo se cubrió de estrellas que parpadeaban indiferentes. Bajé a la cocina, guiada por el olor a frijoles refritos y carne asada que flotaba desde el fogón. La casa era más grande de lo que parecía desde afuera. Techos altos con vigas de madera oscura, muebles de caoba tallada que hablaban de tiempos mejores, y paredes adornadas con fotos descoloridas de familias sonrientes en campos verdes. Don Luis estaba sentado a la mesa larga del comedor sirviéndose un plato humeante. No levantó la vista cuando entré. «Siéntate, come», dijo simplemente, señalando una silla frente a él. Comí en silencio, el sabor salado de la comida contrastando con la amargura en mi boca. Era la primera vez en meses que probaba carne, y mi estómago gruñó de gratitud, pero no podía disfrutarlo. «¿Por qué yo, señor? ¿Hay otras chicas en el pueblo más experimentadas?», pregunté al fin, rompiendo el mutismo. Él masticó despacio, limpiándose la boca con una servilleta bordada. «Porque tu madre me habló de ti. Dijo que eres fuerte, que no te quejas, y vi en tus ojos algo. Honesto, no como las que vienen buscando oro fácil». Sus palabras me sorprendieron. Nadie en San Isidro me había visto así, solo como la hija de la borracha. Aquella noche, mientras lavaba los platos en el fregadero de piedra, el agua jabonosa goteando en el suelo de baldosa, pensé en huir. Podía escabullirme al amanecer, volver al pueblo caminando los kilómetros que separaban la hacienda de todo. Pero, ¿a dónde? ¿A la choza donde mi madre ya habría gastado los $50 en tequila? El reloj de pared marcaba las 10, y el tic-tac resonaba como un recordatorio de que el tiempo no esperaba. Me sequé las manos y subí a mi habitación, pero el sueño no llegó fácil. Me acurruqué bajo la sábana áspera, escuchando los crujidos de la casa vieja y el ulular distante de un búho. La pregunta de don Luis rondaba mi mente. ¿Quería vivir con él? No como esposa quizás, pero ¿qué significaba eso en un lugar tan aislado? Al día siguiente, el sol salió implacable, quemando la niebla matutina que se pegaba a los campos de agave. Don Luis me despertó temprano con un golpe en la puerta. «Arriba, María. Hay trabajo». Bajé vestida con la misma ropa del viaje, mis zapatos gastados crujiendo en el patio. La hacienda bullía de vida. Peones en camisas raídas cargaban sacos de maíz hacia un granero. El mugido de las vacas se mezclaba con el relincho de caballos en el corral, y el aire olía a heno fresco y estiércol. Él me llevó a los jardines marchitos, donde las enredaderas se enroscaban en pérgolas oxidadas. «Empieza aquí. Riega. Poda. Luego, la cocina al mediodía». Trabajé bajo el sol que escaldaba mi espalda, el agua del pozo tibia en la regadera. Mis manos, ya callosas, se llenaron de tierra y espinas, pero el movimiento repetitivo calmaba mi mente revuelta. Al mediodía, cuando el calor era insoportable, don Luis apareció con un sombrero extra. «Ponte esto, o te quemarás como un chile». Su gesto fue práctico, sin palabras dulces, pero en ese instante vi la grieta en su armadura. Un hombre que había perdido tanto que ya no sabía cómo conectar. Comimos en la sombra de un mezquite, tortillas con queso fresco y cebolla cruda. «Mi esposa plantó estos rosales», comentó de pronto señalando las flores secas. «Ahora solo quedan espinas». Hablamos poco, pero cada palabra era un puente frágil. Le conté de San Isidro, de mi padre en la mina, de las noches cosiendo a la luz de una vela. Él escuchó, asintiendo, y por primera vez compartió algo suyo. Perdí la fe en la tierra después de ella, pero la hacienda sigue y yo con ella. El sudor perlaba su frente, y en sus ojos vi no solo soledad, sino una invitación a algo nuevo. Al caer la tarde, exhausta pero con el estómago lleno, regresé a mi habitación. La pregunta aún flotaba, pero ahora, con el cuerpo adolorido y el corazón un poco menos aterrado,
Me pregunté si quizás, solo quizás podía intentarlo. El viento del desierto susurraba promesas inciertas, y en la hacienda el sol naciente, el sol se ponía despacio, como si esperara mi respuesta. Los días en la hacienda el sol naciente se estiraban como las sombras de los agaves al atardecer, largos y llenos de un ritmo que yo aún no entendía. El sol de Jalisco no perdonaba. Cada mañana, cuando los gallos cantaban su himno ronco, me despertaba con el cuerpo adolorido por el trabajo del día anterior. La habitación pequeña se había convertido en mi refugio temporal, con su cama que crujía como un lamento y el crucifijo que me recordaba las oraciones de mi abuela. Pero el sueño era intermitente, perseguido por el eco de la voz de mi madre. «Es lo mejor, mija». ¿Lo mejor para quién? Don Luis era un enigma envuelto en rutina. No volvía a mencionar su pregunta esa primera noche. En cambio, me asignaba tareas con la precisión de un capataz: barrer el patio empedrado donde el polvo se acumulaba como arena movediza, lavar la ropa en el pilón de piedra hasta que mis dedos se arrugaban como pasas, o ayudar en la cocina a preparar el mole que hervía en ollas de barro, espeso, con chiles y chocolate amargo. «No lo dejes quemar, María. El fuego es traicionero», me decía, observando desde el umbral con brazos cruzados sobre su camisa de lino desgastado. Sus ojos grises seguían mis movimientos, no con reproche, sino con una evaluación silenciosa que me ponía los nervios de punta. Una tarde, mientras el cielo se nublaba con nubes pesadas que prometían la lluvia tan ansiada, me envió al granero a contar los sacos de maíz. El aire dentro era sofocante, cargado de un olor a grano seco y ratones escondidos. Subí una escalera inestable, mis sandalias resbalando en los peldaños astillados, y alcancé el entrepiso donde las vigas crujían bajo el peso de las telarañas. Desde allí, vi la hacienda extendida como un mapa vivo, los peones arando los campos con mulas flacas, el corral donde las vacas mugían su hambre eterna, y la casa principal erguida como una reina melancólica. Don Luis caminaba solo por el sendero de grava, con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte donde el desierto se fundía con el cielo. Bajé con los brazos cargados de polvo y un cálculo aproximado en la mente. 47 sacos, señor. Algunos están mordidos por ratas, informé al encontrarlo en el patio, donde regaba los rosales marchitos de su esposa. Él levantó la vista, el agua goteando de la manguera como lágrimas contenidas. Bien, mañana mandamos a los muchachos a fumigar. Ven, siéntate un rato. El sol no muerde tanto aquí. Señaló un banco de madera bajo un jacaranda que apenas florecía, sus flores moradas caídas como confeti olvidado. Me senté con cautela, el sudor pegándome la blusa a la espalda. El silencio entre nosotros era cómodo, roto solo por el zumbido de las abejas en las enredaderas. «Eres callada, María». «¿Piensas mucho?», preguntó al fin, sentándose a mi lado sin invadir mi espacio. Su voz tenía ese arrastre jalisciense, cálido como el tequila que no bebía. Bajé la mirada a mis manos, manchadas de tierra. «Sí, señor. Pienso en mi madre, en el pueblo, en si hice bien en quedarme». Las palabras salieron solas, impulsadas por el cansancio que aflojaba mis defensas. Él suspiró, quitándose el sombrero para pasarse una mano por el cabello gris. «Tu madre. Es como muchas por aquí. La vida las rompe y buscan parches. Yo perdí a la mía con mi esposa. Elena era todo. Reía en esta casa, plantaba estos rosales que ahora luchan por sobrevivir. Cuando se fue la hacienda se volvió un eco. Por eso te pregunté si querías vivir conmigo, no como una carga, sino como alguien que llene el vacío un poco. Sin presiones, solo compañía. Cocinar juntos, hablar de la tierra, quizás reír algún día». Sus palabras me tocaron como una brisa fresca en el calor opresivo. Vi en su rostro las líneas profundas de la pérdida, no solo de su esposa, sino de sueños que el desierto había devorado. Recordé las cartas que mi madre quemaba en el fogón, misivas de deudas que nos ahogaban. «¿Y si no soy suficiente? Soy solo una chica del pueblo, sin nada que ofrecer», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Don Luis sonrió por primera vez,
una curva leve que iluminó sus ojos. Eres más de lo que crees. Fuerte, honesta. Eso vale más que oro en estos campos secos. Pero la paz de ese momento se rompió al día siguiente, cuando un camión polvoriento llegó traqueteando por el camino principal. Era el correo del pueblo, y con él una carta arrugada dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas en la cocina, mientras don Luis supervisaba la molienda de nixtamal en el molino. Las palabras de mi madre saltaron como puñales. María, el dinero se fue rápido. Don Pepe me presta más, pero necesito que pidas un adelanto. Di que valgo más. Vuelve si no puedes, pero no me dejes sola. El papel tembló en mis dedos y lágrimas calientes empañaron mi visión. Ya había gastado los $50. ¿En qué abismo la arrastraba ahora? Corrí al patio, donde don Luis azuzaba a los peones con órdenes secas. Señor, mi madre, escribe que necesita más. Dice que vuelva si no hay. Mi voz se quebró y él se detuvo, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. Su expresión se endureció, no conmigo, sino con la realidad que nos unía. Lee en voz alta, pidió, y lo hice, las palabras resonando en el aire caliente como un veredicto. Él guardó silencio un momento, mirando los campos donde el maíz se mecía con el viento incipiente. La pobreza es un lazo que aprieta, María. No vuelvas por eso. Pídele un adelanto si quieres, pero quédate. Te daré lo que necesites para ella, sin ataduras. Su oferta me dejó sin aliento. No era caridad, era un puente sobre el abismo. Pero en mi pecho, la rabia hacia mi madre bullía, mezclada con culpa. ¿Podía traicionarla por esta vida nueva? Aquella noche, mientras la lluvia por fin caía en gotas gruesas que repiqueteaban en el techo de teja, me senté en la cocina con una vela parpadeante. Don Luis entró empapado, sacudiéndose el agua como un perro fiel. La tierra lo agradece, dijo, sirviéndose un café humeante. Nos sentamos a la mesa, el aroma del frijol cocido flotando entre nosotros. Habla conmigo, María. ¿Qué te ata tanto al pueblo? Le conté todo, las noches de hambre, las peleas con mi madre ebria, el sueño roto de ir a la escuela en Guadalajara. Él escuchó asintiendo y compartió su propia historia. Cómo heredó la hacienda de un padre duro como el pedernal, cómo el cáncer de Elena lo dejó hueco. La soledad es peor que la pobreza, concluyó, su mano rozando la mía por accidente al pasar el azúcar. El gesto fue inocente, pero encendió una chispa de calidez en mí, algo que no sentía desde niña. Al amanecer, con la tierra húmeda brillando bajo el sol nuevo, escribí una carta a mi madre. Me quedo. Envíame noticias, pero no más dinero. Encuentra tu camino. La sellé con cera derretida y don Luis la llevó al correo. El peso en mi pecho se aligeró un poco, pero sabía que los obstáculos apenas empezaban. Rumores del pueblo llegarían, juicios de vecinas chismosas, y mi propia duda sobre qué significaba vivir con él. Mientras regaba los rosales, que ahora brotaban verdes con la lluvia, sentí un atisbo de crecimiento. Quizás, en esta hacienda solitaria, podía florecer yo también. El viento traía el perfume de la tierra mojada, y por primera vez olía a esperanza incierta. La lluvia de aquellos días había transformado la hacienda El Sol naciente en un lienzo vivo, donde el barro se pegaba a las botas como un recordatorio pegajoso de la vida renacida. Los campos de agave brillaban con gotas que reflejaban el sol matutino, y el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el humo de las chimeneas de los peones, que ahora silbaban mientras araban con más vigor. Yo, María, me movía por el patio con una energía que no reconocía en mí misma, regando los rosales que Elena había plantado años atrás. Sus brotes verdes, tenaces contra el olvido, me daban una extraña satisfacción, como si al cuidarlos estuviera tejiendo mi propio hilo en el tapiz de esta casa. Don Luis notaba el cambio, aunque no lo dijera con palabras. Sus órdenes seguían siendo secas, como el viento que secaba los charcos al mediodía. María revisa el corral. Las vacas necesitan forraje fresco antes de que el sol queme todo. Pero en sus ojos grises, ahora menos distantes, había un destello de aprobación que me calentaba más que el café que preparaba cada amanecer. Compartíamos las mañanas en la cocina,
donde yo amasaba tortillas con maíz nixtamalizado, el vapor subiendo en espirales que empañaban las ventanas empañadas. Él se sentaba a la mesa de caoba, revisando cuentas en un libro viejo, y a veces, entre sorbos de atole, preguntaba: «¿Cómo dormiste, muchacha? La lluvia trae sueños raros». «Bien, señor, soñé con el pueblo, pero no con miedo», respondía yo, moldeando la masa con manos que ya no temblaban tanto. Esas charlas breves eran como grietas en la armadura de la rutina, permitiendo que la soledad se filtrara y se disipara un poco. Él me contaba anécdotas de la hacienda en tiempos prósperos, fiestas con mariachis que tocaban hasta el alba, cosechas que llenaban los graneros hasta rebosar. Elena bailaba como nadie, sus pies volaban sobre la tierra, decía con una sonrisa que se desvanecía rápido, dejando un vacío que yo empezaba a llenar con preguntas curiosas. ¿Y cómo era antes la guerra del campo? ¿Los peones se rebelaban? Él asentía, explicando las huelgas pasadas, las deudas con los bancos que aún acechaban como sombras. Pero la paz era frágil, como los brotes de los rosales. Una mañana, mientras el sol trepaba alto y el calor volvía a apretar, un jinete llegó galopando por el camino de grava, levantando una nube de polvo rojo que se pegó a todo. Era Tomás, un peón mayor con bigote canoso y ojos hundidos por años de sol, que trabajaba en los límites de la hacienda. Desmontó jadeante, su caballo relinchando nervioso. «Don Luis, problemas en el norte». El arroyo se desbordó con la lluvia y se llevó parte de la cerca. Las vacas se metieron en el maizal del vecino, el viejo Mendoza. Está furioso. Dice que demandará si no pagamos los daños. Don Luis maldijo por lo bajo, poniéndose el sombrero con un gesto brusco. «Maldita sea, justo ahora que la tierra despierta. María, quédate en la casa, esto lo arreglo yo». Pero yo no me quedé quieta. El corazón me latía con una urgencia que no era solo miedo. Era la necesidad de probar que pertenecía aquí, no como una intrusa vendida por $50. «Déjeme ir, señor. Conozco el campo de San Isidro. Sé cómo negociar con vecinos tercos. Mi madre siempre lidiaba con deudas así». Él me miró, dudando, pero el apremio en su rostro cedió. «Está bien, pero no hables de más. Mendoza es rencoroso como un escorpión». Cabalgamos juntos en su caballo viejo, un semental castaño que tropezaba en el barro resbaladizo. El camino serpenteaba entre agaves gigantes, sus espinas como guardianes silenciosos, y el aire olía a hierba fresca y agua estancada. Llegamos al arroyo desbordado, donde el agua turbia lamía las raíces de los sauces, y allí estaba Mendoza, un hombre rechoncho de 60 años, con sombrero ladeado y un rifle colgado al hombro. Sus peones rodeaban el maizal pisoteado, murmurando maldiciones. «Luis, esto es sabotaje. Tus bestias arruinaron mi cosecha. Pagarás cada mazorca, o te meto en problemas con el pueblo entero». Don Luis desmontó, extendiendo una mano conciliadora. «Calma, compadre. La lluvia nos jode a todos. Repararemos la cerca y te compensaré con semillas del granero». Pero Mendoza escupió al suelo, sus ojos clavados en mí como si yo fuera la causa del diluvio. «¿Y quién es esta? ¿La nueva? Dicen en San Isidro que compraste una chica por un puñado de pesos. ¿Ahora la traes a mis campos? Esto huele a escándalo». El rumor había volado como el viento, amplificado por las lenguas del pueblo. Sentí el rubor subir a mis mejillas, el viejo peso de la vergüenza apretándome el pecho. Respiré hondo, el olor a lodo y maíz machacado llenándome los pulmones. «Señor Mendoza, no soy escándalo. Soy María, y trabajo aquí porque elegí quedarme. La lluvia no respeta cercas, pero nosotros sí. Mi familia perdió cosechas así en el pueblo. Sé lo que duele. Déjenos arreglarlo y yo misma plantaré lo que falte con mis manos». Mi voz salió firme, aunque las rodillas me temblaban bajo la falda embarrada. Don Luis me miró de reojo, sorprendido, pero no intervino. Mendoza parpadeó, evaluándome como si midiera un ternero en feria. Una chica con carácter. Bien, pero quiero 10 sacos de maíz ahora, y la cerca nueva para el fin de semana. Regresamos con el acuerdo sellado, el sol del mediodía quemando nuestras espaldas. En el camino
Don Luis rompió el silencio. Hiciste bien, María. Mendoza es un hueso duro, pero tú lo ablandaste. No cualquiera habla así. Su elogio fue simple, pero cayó como lluvia en tierra seca, nutriendo algo en mí que crecía despacio. Al llegar a la hacienda, los peones ya reparaban la cerca, martillazos resonando como un pulso vivo. Me uní a ellos clavando postes con uñas que se astillaban, el sudor mezclándose con el barro en mi rostro. Don Luis supervisaba desde lejos, pero al atardecer, cuando el cielo se teñía de púrpura, me trajo un jarro de agua fresca. Descansa, hoy ganamos una batalla. Aquella noche, en la cocina iluminada por la lámpara de queroseno, preparamos la cena juntos. Tacos de carnitas chisporroteantes en la comal, con cebolla y cilantro fresco del huerto revivido. El vapor subía, empañando el aire con aromas que ahuyentaban las sombras. Gracias por dejarme ir hoy, dije, sirviendo los platos en la mesa larga. Él se sentó, quitándose las botas con un suspiro. No fue solo por necesidad. Vi en ti lo que Elena tenía, coraje. La soledad me cegaba, pero tú estás cambiando esto. Sus palabras me envolvieron como una manta tibia, pero en mi mente el rumor de Mendoza avivaba dudas. ¿Qué dirían en San Isidro? ¿Que era la vendida que ahora mandaba en la hacienda? Mientras comíamos, una carta llegó con el correo vespertino, traída por un mensajero en bicicleta. Era de mi madre otra vez, garabateada con letra temblorosa. María, el pueblo habla. Dicen que te quedas por capricho del viejo. Vuelve, hija, antes de que te manchen. El tequila no borra la vergüenza. El papel se arrugó en mi puño, lágrimas picando en mis ojos. Don Luis lo notó, dejando el tenedor. ¿Mala noticia? Le mostré la carta, y él la leyó en silencio, su rostro endureciéndose. Las lenguas son veneno, María. No les des poder. Quédate por ti, no por ellas. Extendió su mano, esta vez intencional, cubriendo la mía con calidez callosa. El gesto duró un segundo, pero bastó para encender una llama de determinación en mi pecho. Me acosté esa noche con el viento susurrando promesas a través de la ventana entreabierta, la lluvia cesando por fin. Los rosales afuera crecían, y yo con ellos, pero sabía que los rumores eran solo el comienzo de tormentas mayores. Al día siguiente, un forastero llegaría a la hacienda, trayendo ecos del pasado que pondrían a prueba todo lo que había construido. El desierto guardaba sus secretos, y el mío apenas empezaba a revelarse. El amanecer en la hacienda El Sol Naciente traía un frescor efímero, como un suspiro antes de que el sol lo devorara todo. La lluvia había cesado, dejando charcos que reflejaban el cielo azul implacable de Jalisco, y el aire olía a barro revuelto con el perfume dulce de los jacarandas que empezaban a florecer en el patio. Yo, María, me levanté con el cuerpo aún pesado por el trabajo del día anterior, pero con una determinación que se enraizaba en mí como las raíces de los agaves en la tierra seca. La carta de mi madre ardía en mi memoria, sus palabras como espinas que se clavaban en el orgullo que empezaba a brotar. «Quédate por ti», me había dicho don Luis la noche anterior, y esas palabras me impulsaban mientras amasaba el pan en la cocina, el calor del horno avivando el fuego en mi pecho. Don Luis entró temprano, con las botas limpias de barro pero marcadas por años de uso, su sombrero colgando del gancho de la puerta. «Buenos días, María. Hoy viene un forastero del pueblo. Un tal Javier dice que trae papeles de la mina vieja. Mi padre dejó deudas pendientes, y quizás sea para eso». Su voz era neutra, pero noté la tensión en su mandíbula, como si el pasado fuera un yugo que aún cargaba. Asentí, vertiendo el café en tazas desportilladas. «Lo recibiré yo, señor. Usted vaya con los peones al campo norte. El maíz necesita chequeo después de la lluvia». Él me miró un instante, sus ojos grises suavizándose. «No te expongas. Si es problema, me llamas». Salió con un gesto de cabeza, dejando el eco de sus pasos en el pasillo. El día avanzaba con el sol trepando alto, quemando los charcos hasta evaporarlos en vapor que se pegaba a la piel como un velo húmedo. Los peones silbaban en el corral, donde las vacas masticaban heno fresco, y el mugido bajo se mezclaba con el zumbido de las moscas. Yo barría el patio,
el polvo rojo adhiriéndose a mi falda, cuando oí el traqueteo de un carro viejo acercándose por el camino de grava. El vehículo se detuvo en una nube de tierra, y de él bajó un hombre de unos 25 años, alto y delgado, con camisa blanca arremangada y pantalones remangados que revelaban botas gastadas. Su rostro era anguloso, con bigote fino y ojos oscuros que barrieron la hacienda como si la midiera para saquearla. Javier, pensé, reconociendo el acento de San Isidro en su saludo. «Buenos, ¿está don Luis?» «No, señor. Salió a los campos. Soy María, la encargada de la casa. Pase, le sirvo algo fresco». Lo guié al comedor, donde la mesa de caoba brillaba bajo la luz que se filtraba por las cortinas de encaje amarillentas. Él se sentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, aceptando el vaso de agua con limón que le ofrecí. «María, he oído de ti en el pueblo. La chica que Rosa vendió por $50. Dicen que ahora eres la reina aquí, cocinando y mandando como si fueras la dueña». Sus palabras cayeron como sal en una herida abierta, y sentí el rubor subir por mi cuello, caliente como el sol del mediodía. Me mantuve erguida, limpiando una mancha imaginaria en la mesa. «Esos son chismes, señor. Trabajo aquí, nada más. ¿Qué trae de la mina?» Él sacó un sobre arrugado de su bolsillo deslizándolo hacia mí. «Papeles viejos. Mi tío era capataz allí, y don Luis debe una parte de la indemnización por el accidente que mató a tu padre, ¿no? Rosa me mandó. Dice que si no cobras, ella lo hace por ti. Pero en el pueblo hablan, que te quedas por el viejo, que te da lujos a cambio de favores». Su mirada se clavó en la mía, cargada de algo que no era solo curiosidad, celos, quizás, o el eco de un viejo anhelo. Recordé vagamente a Javier, el muchacho que una vez me miró en la fiesta del pueblo, antes de que la pobreza nos separara a todos. El nudo en mi garganta se apretó, pero no dejé que las lágrimas asomaran. Mi madre no decide por mí ya. Esos papeles los verá don Luis, y los favores son mentiras de lenguas ociosas. Mi voz salió firme, aunque el corazón me latía desbocado, el sudor perlando mi frente bajo el calor que se colaba por las ventanas. Javier se inclinó hacia adelante, su mano rozando la mía al tomar el vaso. «No seas tonta, María. El pueblo es chico, y los rumores crecen. Vuelve conmigo. Tengo un puesto en la tienda de don Pepe y un cuarto propio. Aquí eres solo una sirvienta con ilusiones». Sus palabras eran un anzuelo disfrazado de salvación, pero olían a la misma miseria que había dejado atrás. Noches de hambre y promesas vacías. Me aparté, el roce de su piel enviando un escalofrío de repulsión. «No, Javier, elegí esto. La hacienda me da más que un cuarto. Dignidad». En ese momento, oí las botas de don Luis en el patio, y el alivio me invadió como una brisa fresca. Entró con el rostro enrojecido por el sol, oliendo a tierra y sudor. «¿Qué pasa aquí?» Javier se puso de pie, extendiendo el sobre. «Papeles de la mina, don Luis. Deudas pendientes. Rosa quiere su parte». Don Luis lo tomó, escrutándolo con ojos entrecerrados. Luego miró a Javier con una frialdad que heló el aire. «Esto lo resuelvo yo. Dile a Rosa que no meta las narices. Y tú, muchacho, no vuelvas a venir hablando de favores. María es parte de esta casa, no mercancía». Javier palideció, murmurando una despedida apresurada antes de salir al carro, que rugió de nuevo por el camino. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Don Luis se sentó, frotándose la sien. «Ese tipo, ¿lo conoces del pueblo?», asentí sirviéndole un café para calmar mis nervios. «Sí, un viejo conocido. Trajo los chismes de mi madre. Dice que vuelva, que aquí soy. Algo sucio». Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y él extendió una mano deteniéndose a medio camino. «No lo eres, María. Eres la que salvó el trato con Mendoza, la que hace que esta casa respire de nuevo. Los rumores son viento, no los dejes moverte». Hablamos entonces sentados a la mesa, mientras el sol bajaba tiñendo el comedor de oro. Le conté de Javier, de las miradas en el pueblo que ahora se volvían puñales, de cómo la carta de mi madre avivaba el fuego de la duda. Él escuchó,
su presencia sólida como las vigas del techo, y compartió su propia batalla. Cuando Elena murió, los vecinos hablaban. Decían que la dejé sola por la tierra. Aprendí que la verdad se forja en silencio, no en gritos. Su mano cubrió la mía al fin. Un gesto de apoyo que no pedía nada a cambio, solo ofrecía fuerza. El calor de su piel áspera disipó el frío de la vergüenza, y por primera vez sentí que no estaba sola en esta lucha. Aquella tarde, mientras el viento del desierto susurraba entre los rosales que ahora florecían con capullos rosados, salí al patio a podar las enredaderas. Mis manos, manchadas de savia, temblaban menos. El encuentro con Javier había sido un obstáculo, pero con el apoyo de don Luis lo había superado. La hacienda parecía más mía, los peones saludándome con respeto al pasar. Pero al atardecer, mientras preparaba la cena, pollo en salsa verde que burbujeaba en la olla, una nueva sombra se cernió. Un mensajero del pueblo trajo un aviso. Mi madre venía a la hacienda al día siguiente, exigiendo verme. El desierto guardaba tormentas peores, y yo, con el corazón endurecido por el crecimiento, me preparaba para enfrentarlas. El sol se ponía, pintando el cielo de rojo, como una advertencia de batallas por venir. El sol del amanecer se colaba por las rendijas de la ventana como un intruso tímido, tiñendo la habitación de un dorado pálido que no alcanzaba a disipar el nudo en mi estómago. Me desperté con el canto de los gallos rompiendo el silencio de la hacienda, el cuerpo aún rígido por el trabajo del día anterior, pero la mente ya en alerta. La carta del mensajero había llegado como un mazazo al atardecer. Tu madre viene mañana. Quiere verte y arreglar asuntos. ¿Arreglar qué? ¿Más deudas, más culpas? Me levanté de la cama con un suspiro, el colchón crujiendo como un lamento, y me vestí con la blusa limpia que había planchado la noche anterior, alisando las arrugas con manos que temblaban ligeramente. Afuera, el patio estaba fresco, con charcos secos que crujían bajo mis sandalias, y el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el humo de la cocina donde los peones ya avivaban el fuego para el café. Don Luis estaba en el comedor cuando bajé, revisando un mapa de los campos extendidos sobre la mesa de caoba, su sombrero colgando del respaldo de la silla. Levantó la vista al oírme entrar, sus ojos grises captando de inmediato la sombra en mi rostro. María, ¿dormiste mal? La noche fue tranquila. Serví el café en tazas humeantes, el vapor subiendo en espirales que empañaban el aire, y me senté frente a él, el peso de las palabras presionándome el pecho. Es mi madre, señor. Viene hoy. El mensajero dijo que exige verme. No sé qué quiere, pero, después de la carta de Javier, temo que sea para arrastrarme de vuelta. Mi voz salió baja, ronca como el viento del desierto, y jugueteé con el borde de la taza, sintiendo el calor filtrarse a mis dedos. Él dobló el mapa con cuidado, su expresión endureciéndose como la tierra agrietada bajo el sol. La enfrentarás como lo hiciste con Mendoza y ese muchacho. Eres parte de esto ahora, no una niña del pueblo. Si necesita dinero, lo hablaremos, pero no te irás por sus caprichos. Sus palabras fueron un bálsamo áspero, sin promesas dulces, pero con la solidez de quien había lidiado con tormentas peores. Asentí, tragando el nudo en la garganta, y nos pusimos a desayunar en silencio. Huevos revueltos con chorizo que chisporroteaba en la sartén, tortillas calientes que rompían el mutismo con su crujido. «Ve con los rosales esta mañana», me dijo al fin, poniéndose el sombrero. «Mantén las manos ocupadas, yo estaré en el granero si la cosa se pone fea». Salió al patio, sus botas resonando en la grava, dejándome con el eco de su confianza y el temor que bullía debajo. El tiempo se arrastró como el barro en las botas, el sol trepando alto y quemando el rocío de las hojas. Regué los rosales, el agua del pozo tibia goteando de la regadera, y los capullos rosados se mecían con la brisa ligera, recordándome las flores que Elena había amado. Pero mi mente vagaba al camino principal, imaginando el traqueteo del camión viejo que traería a Rosa. Los peones pasaban cerca, cargando sacos de maíz al granero, y uno de ellos, el joven Pedro, con su sonrisa torcida, me saludó. «Ánimo, María. La tierra da lo que uno siembra».
Sus palabras simples me animaron un poco, pero el sudor en mi espalda era tanto de calor como de ansiedad. Al mediodía, cuando el sol latía como un tambor implacable, oí el rugido distante del motor. Mi corazón se aceleró y dejé la regadera contra la pérgola, limpiándome las manos en la falda embarrada. El camión se detuvo en una nube de polvo rojo que se asentó lento sobre el patio, y de la cabina bajó mi madre, más delgada de lo que recordaba, con el vestido floreado raído y el cabello recogido en un moño desordenado. Sus ojos, enrojecidos por el tequila o las lágrimas, me buscaron de inmediato, y por un instante vi a la mujer que me había acunado de niña, no a la sombra que me había vendido. «María, hija mía», gritó abriendo los brazos como si el tiempo no hubiera pasado. Pero en su voz había un filo, una exigencia que me heló. Corrí hacia ella no por abrazo, sino por confrontación, el polvo pegándose a mis sandalias. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te escribí que me quede, que encuentres tu camino». Ella me tomó las manos, sus palmas frías y temblorosas, oliendo a humo de cigarro y tierra de San Isidro. «Ay, mija, el pueblo es un infierno. El dinero que me diste se fue en deudas, y ahora todos hablan. Que te quedas con el hacendado por lujos que eres su mujer. Javier vino ayer furioso diciendo que te robaron. Vuelve conmigo, por Dios. Esta vida no es para ti. Mírate, embarrada como una peona». Sus palabras cayeron como golpes, avivando la vergüenza que Javier había sembrado, y sentí las lágrimas picar en mis ojos, calientes como el sol que nos azotaba. «No, mamá. No soy su mujer, ni su sirvienta. Vivo aquí porque elegí, porque trabajo y como sin hambre. Tú me vendiste por $50, ¿recuerdas? ¿Y ahora vienes a juzgar?» Mi voz se quebró, pero no retrocedí, el apoyo de don Luis dándome raíces. Ella sollozó, cubriéndose el rostro con las manos arrugadas. «Era por necesidad el tequila. Me ciega, pero te quiero, hija. Pídele más dinero a él, para pagar a don Pepe. Solo un poco y te dejo en paz». El pedido era un abismo familiar, el mismo que nos había atado en la choza, y la rabia me invadió, mezclada con pena por la mujer rota frente a mí. En ese momento, don Luis apareció desde el granero, su silueta recortada contra el sol, con los brazos cruzados y el rostro impasible. «Doña Rosa, bienvenida, pero si viene por dinero, hable claro. María no es un puente para sus deudas». Ella se giró hacia él, los ojos llameando. «Usted compró a mi hija como a una mula. Devuélvamela, o le digo al pueblo entero que es un viejo lobo». Don Luis no se inmutó, su voz grave cortando el aire como un machete. «La invité a quedarse, no la compré. Trabaja duro y le pago justo. Tome esto por las molestias». Sacó un fajo de billetes del bolsillo, extendiéndolo sin tocarla. «Pero no vuelva a amenazar. María decide su vida ahora». Rosa tomó el dinero con manos ávidas, pero sus sollozos se volvieron genuinos, un llanto que arrastraba años de miseria. «Perdóname, mija, no sé ser mejor». La abracé entonces, breve y tenso, sintiendo su fragilidad como un espejo de lo que pude haber sido. «Vete, mamá. Usa eso para cambiar. No más cartas, no más Javier, yo estoy bien». Ella subió al camión con la cabeza baja, el motor rugiendo de nuevo, y el polvo se levantó como un velo que separaba nuestros mundos. Don Luis me puso una mano en el hombro cuando el vehículo se alejó, su tacto firme y reconfortante. «Lo hiciste bien, muchacha. La familia ata, pero no encadena». Lágrimas rodaron por mis mejillas, lavando el polvo y la pena, pero en el pecho sentía un crecimiento nuevo, como los rosales que brotaban pese a las espinas. La hacienda respiraba a mi alrededor, los peones regresando del campo con saludos mudos, y el sol del mediodía nos envolvía en su calor implacable, pero sabía que esta confrontación era solo un escalón. Rumores mayores acechaban, y un secreto de don Luis, enterrado en la mina, amenazaba con desenterrarse. El viento susurraba entre los agaves, trayendo ecos de tormentas por venir, y yo, fortalecida por el apoyo que me rodeaba, me preparaba para lo que el desierto aún guardaba. El sol del atardecer se hundía detrás de los agaves como una moneda de fuego,
tiñendo el cielo de Jalisco con vetas de naranja y púrpura que se reflejaban en los charcos secos del patio. La hacienda. El sol naciente parecía contener el aliento después de la partida de mi madre, el polvo del camión aún flotando en el aire como un velo de recuerdos amargos. Me quedé allí con las manos apoyadas en la cerca de madera astillada, sintiendo el peso de sus sollozos en el pecho, pero también una liberación cruda, como si hubiera cortado un lazo que me asfixiaba. Don Luis se alejó hacia el granero sin decir más, su silueta enjuta, fundiéndose con las sombras alargadas, pero su mano en mi hombro había sido un ancla en la tormenta. Aquella noche, la cena fue silenciosa, el aroma del arroz con mole de olla flotando en la cocina como un consuelo tibio. Preparé los platos con movimientos mecánicos, el vapor empañando las ventanas mientras el viento del desierto aullaba afuera, trayendo el olor a tierra reseca. Nos sentamos a la mesa larga, la luz de la lámpara de queroseno parpadeando sobre nuestros rostros cansados. «No llores por ella, María», dijo don Luis al fin, rompiendo el mutismo con su voz grave, mientras cortaba un pedazo de carne con el cuchillo. «La pobreza la rompió como a tantos, pero tú estás floreciendo aquí». Levanté la vista, mis ojos aún hinchados por las lágrimas contenidas, y vi en los suyos una vulnerabilidad que no había notado antes, grietas en la armadura del hacendado solitario. ¿Y si los rumores la siguen? El pueblo entero sabe ahora, y Javier, él envenenará todo, murmuré removiendo el mole en mi plato sin apetito. Él suspiró dejando el tenedor con un tintineo que resonó en el silencio. Los rumores son como el viento, pasan. Pero hay algo peor que debo contarte antes de que llegue como un rayo. Ese sobre que trajo Javier no era solo deudas, es sobre la mina donde murió tu padre. Mi corazón se detuvo, el cucharón cayendo de mi mano con un chapoteo. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver usted? Él se frotó la sien, el sudor perlándole la frente pese al frescor de la noche. Mi padre era dueño parcial de esa mina, el accidente. No fue solo un derrumbe, hubo negligencia, y la indemnización que tu madre nunca cobró era para ti. Yo lo sabía, y no hice nada. Temía que la hacienda se fuera a pique con demandas, pero ahora con Javier husmeando, saldrá a la luz. Lo siento, María. Fui cobarde. Sus palabras me golpearon como el calor del mediodía, avivando un fuego de rabia y traición que me quemó la garganta. Me levanté de golpe, la silla raspando el suelo de baldosa con un chirrido agudo. ¿Cobarde? Mi padre se fue por eso. Noches enteras sin él, mi madre bebiendo para olvidar, y yo cosiendo hasta sangrar las manos. ¿Y usted lo sabía? Lágrimas frescas rodaron por mis mejillas, saladas como el sudor del trabajo diario, y salí corriendo al patio, el aire nocturno azotándome el rostro como un látigo. Me apoyé en la pérgola de los rosales, los capullos rosados rozando mis dedos temblorosos, y sollocé en silencio, el mundo girando en un remolino de dolor viejo y nuevo. Don Luis me siguió, sus botas crujiendo en la grava. Se detuvo a unos pasos, respetando mi espacio, su voz un murmullo en la oscuridad. No te pido perdón fácil. Después de Elena, me cerré como un puño. Pero verte aquí, luchando, me abrió los ojos. Mañana iré al pueblo, pagaré lo que deba por tu padre, y si hay juicio, lo enfrentaré. Quédate o vete, pero sabe que no fue por maldad. El viento susurraba entre las enredaderas, trayendo el ulular de un búho lejano, y en ese momento vi no al hacendado que me compró, sino a un hombre roto buscando redención. La rabia se enfrió un poco, mezclándose con la fatiga de días de batallas. No sé si puedo perdonar tan rápido, admití secándome el rostro con la manga. Pero, gracias por decirlo. Mañana lo veremos juntos. El amanecer llegó con un cielo encapotado, nubes grises que prometían más lluvia y cargaban el aire de electricidad estática. Desayunamos rápido, tortillas con huevos y frijoles aguados. El silencio entre nosotros cargado pero no hostil. Montamos en el caballo de don Luis, el mismo semental castaño que nos había llevado a Mendoza, y cabalgamos hacia San Isidro, el camino serpenteando entre campos de maíz que se mecían con la brisa.
El pueblo apareció como un espejismo polvoriento. Calles de adobe agrietado, mujeres lavando ropa en el arroyo, niños descalzos pateando una lata oxidada. El juzgado era un edificio bajo con bandera raída, y adentro el aire olía a papel viejo y tinta. Javier estaba allí, esperándonos con una sonrisa torcida, flanqueado por don Pepe y un par de vecinos chismosos. Vaya la parejita. Vine por justicia, don Luis. La mina debe indemnización a la familia de María, y Rosa jura que es miles de pesos. Mi madre no estaba, pero su sombra planeaba en cada mirada acusadora. Don Luis se adelantó, extendiendo los papeles que había preparado durante la noche. Aquí está todo. Pago la deuda completa, más intereses por los años perdidos. No hay juicio, resuelvo ahora. El juez, un hombre calvo con gafas gruesas, revisó los documentos con cejas fruncidas, mientras Javier balbuceaba protestas. Pero el pueblo debe saber. Ella fue vendida y ahora... Lo interrumpí, mi voz firme resonando en la sala húmeda. El pueblo sabe lo que quiere. Fui vendida, sí, pero elegí quedarme. Mi padre merece esto, no venganzas. Toma el dinero para mi madre, Javier, y déjanos en paz. Las palabras salieron con el peso de mi crecimiento, respaldadas por la mano de don Luis en mi espalda, un toque sutil que me dio fuerzas. El juez selló el acuerdo, y salimos al sol que perforaba las nubes, el fajo de papeles en mi mano como un cierre a un capítulo sangriento. De regreso a la hacienda, el caballo trotaba con ritmo constante, el viento secando el sudor de nuestras frentes. «Lo logramos», dije, rompiendo el silencio, el alivio expandiéndose en mi pecho como la lluvia en la tierra. Don Luis sonrió, esa curva leve que iluminaba su rostro anguloso. «Tú lo lograste, María. Eres más fuerte que yo. ¿Quieres vivir conmigo, de verdad? No como sirvienta, sino como familia. Compartir esta casa, estos campos, quizás más». Su pregunta, la misma de aquella primera noche, ahora colgaba con calidez, no con incertidumbre. Asentí, lágrimas de alegría picando en mis ojos mientras el sol nos bañaba. Sí, quiero. Por mí, por Elena, por lo que podemos construir. La hacienda nos recibió con los rosales en flor, los peones saludando al pasar, y en el patio, bajo el jacaranda morado, nos abrazamos por primera vez, un lazo forjado en polvo y lágrimas. El desierto susurraba promesas de cosechas futuras, y yo, María, ya no era la chica vendida. Era la dueña de mi destino, arraigada en esta tierra que ahora era hogar. El sol se ponía despacio, pintando el cielo de esperanza, y por fin, el ciclo de miseria se rompía con el amanecer de algo nuevo.